Ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y voy a presentar a mi siguiente invitado. Se trata del general Danilo Guevara, exdirector nacional de inteligencia de la DINI, para conversar un poco de todo lo que está pasando con el terrorismo, el narcotráfico, todos estos atentados que no dejan de suceder. Nos va a dar una visión en perspectiva y nos va a dar sus conclusiones. General, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarla. Igualmente. General, hemos visto dos últimos atentados, pero un reporte, ¿no?, del diario El Comercio data que entre el 99 y el año pasado se han cometido 446 asesinatos en el Braem. La verdad que esto es muchísimo para un fenómeno que consideramos desaparecido. La primera pregunta que le quiero plantear, que cae por su peso, es ¿por qué no terminamos de librarnos del terrorismo? Porque en el Braem, que es un territorio muy extenso, se plantea una situación política, social, delictiva, bastante compleja. Vea, el Braem son 58.000 kilómetros cuadrados de terreno, lo que significa que el Braem es más grande, por ejemplo, que Croacia, ahora que está de moda el mundial. Además, este es un terreno, digamos, que tiene accidentes geográficos bastante complejos, donde la lucha, digamos, antiterrorista y la lucha contra el tráfico de drogas se hace bastante difícil. Primero, por una cuestión del terreno. Segundo, porque lamentablemente en este lugar de nuestro territorio se ha instalado, como todos nosotros sabemos, digamos, 20.000 hectáreas de cocales, ¿no es cierto?, ilegales, lo que significa una extensión muy grande de coca ilícita, que además da trabajo a muchísima gente. En el Braem deben haber más o menos unos 500.000 peruanos habitantes de la zona, de los cuales más o menos de toda esa economía que genera esta población, entre el 50 y el 55% tiene una ligación directa con la coca. Entonces, la concepción, la apreciación que tiene respecto a la ilicitud de los cocales y de los fenómenos conexos de la propia población del Braem es bastante más difusa que la que nosotros podemos tener acá. Okay. Entonces, en realidad la coca forma parte, ¿no es cierto?, del paisaje político, del paisaje social, del paisaje económico sobre todo, y todo lo que genera pues una situación bastante compleja. Y bueno, como le reitero, a veces el Braem se piensa que es un territorio pequeño y no es así, es un territorio muy grande. Solamente para hacer una comparación, estos 58.000 kilómetros cuadrados es más grande que los 56.000 kilómetros cuadrados que tiene, por ejemplo, Croacia, que es un país. Es un país por sí solo, ¿no? Pero de todas maneras, general, hay un plan Braem, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Sería muy complejo en este momento hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido en el plan Braem, pero podríamos nosotros señalar de que después de la derrota estratégica que tuvo Sendero Luminoso a raíz de la captura, digamos, de su líder Abimael Guzmán, residuos de Sendero Luminoso se apoderaron del Braem y en parte del Alto Huallaga. Es un tema que de repente también podríamos tratar. Sí, claro que sí. Entonces, en ese lugar, digamos, sobre pretexto de buscar fondos para la guerra revolucionaria, entre comillas, ¿no es cierto?, se instaló una banda de delincuentes terroristas, ¿no es cierto?, capitaneados por el camarada José, que actualmente, digamos, siguen operando. Pero operan, digamos, en una franca alianza con el narcotráfico. El narcotráfico opera en la zona y son estas bandas las que le dan una protección para que puedan seguir operando, lo que evidentemente da lugar a que haya un movimiento ilícito de fondos muy alto en la zona del Braem. Entonces, más o menos estas 150, 200 personas que constituyen el grupo principal de lo que actualmente sería la fuerza del terrorismo, entre comillas, o del narcoterrorismo que opera en el Braem, da protección, como reitero, a las actividades del narcotráfico, y se ha creado esta alianza perversa, ¿no es cierto? Y eso está ocasionando un problema muy serio, porque las condiciones de seguridad del Braem son bastante difíciles, no solamente para el Braem, sino para todo el país. Ahora que mencionaba el Huallaga, en comparación con el Huallaga, que era otra cuenca complicada, ¿no?, de las 16 o 18 que teníamos,
Ahí la cosa es distinta. Cuéntanos cómo es este modelo del Huallaga. El modelo del Huallaga es un modelo, digamos, exitoso. No se podría afirmar que hoy día el Huallaga es una zona totalmente pacificada, pero las condiciones de desarrollo y las condiciones de seguridad son bastante mejores que hace muchos años atrás. Vea usted, hacia 1990 el Huallaga tenía una extensión que, bueno, el Alto Huallaga tiene una extensión de 68.000 kilómetros cuadrados y comprende zonas que abarcan 3 regiones, como nosotros sabemos. Entonces, en este lugar había una actividad muy alta de narcotráfico y había una cuenca cocalera también muy grande. Así es. Entonces, no es que los diferentes gobiernos, y acá yo quiero tener una apreciación justa y objetiva, no hayan hecho nada, sino que cada uno de los gobiernos hizo lo que pudo en su momento. De cualquier manera, hacia el año 2003, 2004, 2005, el gobierno de ese entonces decide, por ejemplo, la creación del Frente Policial Huallaga y excluye a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, de este teatro de operaciones y le entrega todo esto a la Policía Nacional. En el año 2005, ¿no es cierto?, la Policía Nacional propina un golpe muy duro al aparato militar, digamos, al aparato, digamos, duro del narcotráfico del Alto Huallaga, cuando abate al camarada Clay. Clay había sido uno de los subversivos, de los terroristas más crueles que tuvimos y más eficaces desde su perspectiva. Él hacia 1988, por ejemplo, propició un ataque muy fuerte a una instalación en Muchiza. Y bueno, eso un poco da cuenta de su ferocidad, de su grado, digamos, de preparación incluso militar que él podía tener. Entonces, a partir del año 2005, con la caída del camarada Clay y la intervención de la Policía Nacional, se produce, si se quiere, un deterioro muy profundo, ¿no es cierto?, del aparato militar de Sendero Luminoso, o en su versión, digamos, del Alto Huallaga. En el 2007 la Policía Nacional, esto ya en el gobierno del doctor García, ¿no es cierto?, desarrolla una operación muy exitosa que fue la Operación Huracán 2007, que dio origen a la caída de una serie de elementos muy peligrosos que operaban en la zona. Ahí cae pues el camarada JL, cae Espíritu, cae el camarada Sergio, y en general el aparato militar de Sendero Luminoso en Alto Huallaga sufre una conmoción muy dura. Finalmente, hacia el año 2010, con la operación, digamos, con una operación muy exitosa que se lleva a cabo, perdóneme, en el Alto Huallaga, con Eclipse 2010, que fue hecho por la Policía Nacional, naturalmente también con la participación de la Dirección de Inteligencia que en ese momento dirigía, propina un golpe muy severo al aparato militar, ¿no es cierto?, del Alto Huallaga. Esos son sucesivos golpes, lo que nos quiere decir, ¿no? O sea, lo que le quiere decir que en suma, si quisiéramos hacer una reducción de esto, el modelo que podríamos llamar de Alto Huallaga fue desbaratar el aparato militar. A eso voy, o sea, hay una continuidad muy importante. Hubo una continuidad muy importante derivado de que, por ejemplo, la policía en ese momento obedecía a un solo mando, que era el del Frente Policial, a que la policía hizo lo que sabe hacer, que es inteligencia, que es investigación, operaciones muy cuidadosas. La operación, digamos, Eclipse del 2010, para que tenga idea, duró un año. Durante un año, ¿no es cierto?, la Policía Nacional con otros organismos de inteligencia, entre la DINI, hizo una operación muy cuidadosa para poder hacer seguimientos legales y escuchas legales también. Se movilizó un ejército, en realidad, de fiscales, ¿no es cierto?, que vigilaron las operaciones de la policía. Y cierto día, ¿no es cierto?, se golpeó, digamos, a este aparato, entre aparato militar y el aparato político, y en un solo día se detuvo a 46 personas, ¿no es cierto? Entonces, esto, digamos, que esta derrota del aparato militar y de algunas de las principales plataformas políticas, incluso que tenía Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, hizo de que hubiera todo un deterioro, ¿no es cierto?, del aparato militar que permitió en ese momento una mayor penetración de la presencia del Estado en el desarrollo alternativo. Y la cosa es muy clara. Usted verá, por ejemplo, que a partir del año 2010 se profundiza la erradicación, se profundiza el desarrollo, al no existir, digamos, una fuerza militar que pudiera oponerse en forma decidida a la intervención del Estado.
y la reducción de los cocales se cae de una forma impresionante. Ese es un punto bien importante en el modelo del éxito del Huallaga, ¿no? La caída del uso de cocales. Así es. ¿Podría darnos más detalles de esto, por Claro favor? que sí, vea usted, fíjese la cosa. En el año 2009, en el Alto Huallaga habían 17.500 hectáreas de cocales. Al día de hoy tenemos 1.500. Es dramático. Y junto con ello, lo importante es que el Estado, ¿no es cierto?, en una alianza entre el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, han podido llevar desarrollo y demostrar, digamos, a los campesinos que antes estuvieron dedicados al cultivo de la coca, ¿no es cierto?, demostrar los beneficios que tiene, ¿no es cierto?, la legalidad. Por ejemplo, el caso de la palma aceitera en el Alto Huallaga es, digamos, realmente muy ejemplarizador. En la actualidad hay 7.000 familias que están dedicadas, digamos, al negocio de la palma aceitera. La palma aceitera en el Huallaga ocupa 86.000 hectáreas el día de hoy en 4 regiones. Y los ingresos para estas familias son de por sí bastante más elevados, o sea, se ha crecido. Pero hoy en día, por ejemplo, ¿le sale mejor a las familias dedicarse a cultivos como estos que a la coca? Bueno, le sale mejor no desde una perspectiva económica, porque como usted comprenderá, es muy... Nada podría competir, ¿no es cierto?, frente a la coca. Es que a eso va mi pregunta. Claro. Porque es que lo que veo es que se concatena. O sea, primero entra el orden en sucesivo. Muy importante el tema del largo tiempo. Usted me habla desde el 2003, 2005, 2007, 2010. Y 2012, en que ya en el gobierno del señor Humala cae el camarada Artemio. Entonces, es un trabajo continuo. Entonces, cuando eso funciona, cuando el orden funciona, la policía funciona, el Estado hace lo suyo, pues, ¿no? Entonces, puede hacer lo suyo. Exacto. Puede hacer lo suyo. Esa es la entonces, acá digamos, la estrategia, entonces, usted la ha resumido de una forma, digamos, bastante buena y conveniente. Primero, lo que pasó en el Huallaga fue que se golpeó muy fuerte al aparato militar, que era el Comité Regional del Alto Huallaga, de Sendero Luminoso, era posiblemente el comité más activo y más cruel que tenía Sendero en la zona, ¿no? Entonces, pero como nosotros decíamos, desde una perspectiva económica, digamos que es lo que hay que finalmente alterar, tanto en el Brain como en el Huallaga, lo que hay que hacer es que la gente, ¿no es cierto?, tenga un empleo formal y al mismo tenga con eso, digamos, suficientes ganancias y tenga un crédito, ¿no es cierto?, barato. Porque la economía funciona en esas condiciones, cuando usted tiene una expectativa adecuada de ganancia y un crédito disponible en términos económicos también adecuados. Usted ha mencionado un punto bien importante. O sea, usted me acaba de decir, no se va a comparar nunca a lo que le paga la coca, pero ahora, sin embargo, todos se dedican a la palma. Cuéntenos eso. Claro, a la palma y a otros cultivos. Pero digamos, el caso de la palma es una cosa muy importante y que refleja muy bien lo que está ocurriendo y lo que debería pasar. Entonces, económicamente de repente no es tan rentable, ¿no es cierto? Pero ahora el dicho es, no, fíjate, yo trabajo esto y nadie me lo quita. Porque si usted tiene un cultivo ilegal, ¿no es cierto?, siempre tiene usted la amenaza que en algún momento, ya sea el CORA, ya sea la policía, va a ir y va a quitarle eso que es su propiedad finalmente. Ellos operan en ese momento en la legalidad, tienen el apoyo del gobierno, de la cooperación internacional, de esta alianza que se produjo entre los 3 gobiernos nacionales y subnacionales, y la situación es bastante positiva en el Alto Huallaga. Y ese podría ser y debiera ser tal vez, ¿no es cierto?, en la medida que puede ser aplicado esto en el Brain, reconociendo de por sí, ¿no es cierto?, que las condiciones geográficas, sociales y económicas en el Brain son bastante más difíciles que las que hubo en el Alto Huallaga. Y en el Alto Huallaga, además, que yo quería preguntarle por la población, porque también los efectos de la entrada del orden y de la entrada del Estado producen en la población otra sensación. Nosotros tuvimos aquí a el alcalde de una de las localidades que fue atacada por el Brain, ¿no?, de la penúltima, no de Mazángaro, la anterior, vino el alcalde. Y se notaba una persona temerosa, no quería hablar, obviamente, y se entiende, de nada que tuviera que ver con terrorismo, porque en estos territorios, general, usted sabe mejor que yo, que todos se conocen y que todos somos familia y que entonces, y tienen miedo. Pero sin embargo, sí hablaba claramente de las necesidades de su población. Me acuerdo que mencionó 2 carreteras, porque en el Brain son básicas las carreteras y ahí hay un abandono. Me mencionaba eso y otros tantos puntos. En el Huallaga,
¿Cuál es la sensación de la población? La sensación es de una aprobación, digamos, al proyecto que se inició. La población se siente más segura, la población tiene mayores perspectivas. Están haciendo emprendimientos que son muy interesantes, como por ejemplo en el área del turismo. La ecología también ha mejorado, a diferencia del BRAE, donde la ecología, digamos, está sufriendo graves consecuencias con la... Por ejemplo, con la cantidad de plomo que en este momento está invadiendo las aguas del BRAE. Entonces, esto se ha instalado en el Alto Huallaga, lo que podríamos llamar un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de seguridad, desarrollo, condiciones de paz, posibilidades de poder abrir otras rutas para el desarrollo. Cosas que a veces no se percibe, creo, en el poblador del BRAE, que vive un estado de inmediatismo. En el BRAE, por ejemplo, un muchacho de unos 22, 23 años que acarrea droga y para eso tiene que cargar en su mochila 20 o 30 kilos de clorhidrato, eso le representa más o menos unos 2.000, 1.800 dólares cada 20 días, lo cual es bastante dinero. Entonces, hay un inmediatismo, que ese inmediatismo ha sustituido, ¿no es cierto?, o ha sido sustituido en el Alto Huallaga por un proyecto de largo plazo. La gente comienza a pensar en sus negocios, comienza a pensar en sus hijos, comienza a pensar en su futuro, cosa que no necesariamente se produce en el BRAE, donde, como le reitero, hay una especie de un inmediatismo, ¿no es cierto?, llevado también por condiciones de pobreza muy grandes, porque finalmente las dos zonas, el Alto Huallaga como el BRAE, son zonas bastante pobres. Y lo que hace el narcotráfico no es solucionar el problema de pobreza, sino por el contrario lo que hace es ahondarlo. Pero digamos, la gente no siempre lo percibe así porque está, ¿no es cierto?, obteniendo dinero, por ejemplo, de la venta de la coca, $4 el kilo, una cosa de esas, ¿no es cierto? Entonces tiene una plata inmediata que le permite subsistir, pero no le permite necesariamente salir de la pobreza. Ahora, ha habido una ley que se ha aprobado hace poco para permitir a las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, participar en interdicción. Así es. ¿Usted está de acuerdo con esa norma? Vea, yo no necesariamente estoy de acuerdo con ello, pero también creo que es una especie un poco de mover y hacer cosas diferentes, porque en los últimos años en el BRAE se está haciendo casi lo mismo. Lo que yo recuerdo, por ejemplo, de mi permanencia en la DINI, y más antes como viceministro del Interior, es de que la inteligencia, por ejemplo, logró hacer lo suyo en su momento. Pero esta es una lucha donde la policía y las fuerzas de seguridad del Estado aprenden, ¿no es cierto?, de la operatividad del narcotráfico y del terrorismo, del mismo modo en que ellos aprenden de la operatividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los organismos de inteligencia. Entonces, un poco que este juego, porque este es un juego, ¿no es cierto?, en que yo hago esto, aprenden, los demás aprenden, un poco como que se ha agotado. En su momento las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en general las Fuerzas del Orden, propinaron importantes golpes en el BRAE. Tenemos que recordar, ha habido golpes muy fuertes, sí, sí, muy severos, ¿no es cierto? Pero insistir en esas mismas metodologías de inteligencia, de operación, creo que hay que acelerar esos procesos y hay que innovarlos. Entonces, desde una perspectiva, digamos, benevolente, esto podría ser un cambio. Ofrece un cambio. En el terreno, en el papel, en la teoría, una mayor intervención o una intervención más dinámica de las Fuerzas Armadas en la interdicción debe dar resultados. Pero obviamente que hay algunos antecedentes en el Perú y en otros lugares de América y si se quiere el mundo, de que eso también implica un grave riesgo, por ejemplo, en el tema de la corrupción. A mí creo que a nadie, como a todos los peruanos, nos causaría mucha desazón, ¿no es cierto?, de que la corrupción en las Fuerzas Armadas esta vez se pueda profundizar. Como ya pasó, por ejemplo, en la época de los 90 en el Alto Huallaga, donde lamentablemente hubo casos bastante probados de corrupción de nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales hay que tratar de salvaguardar en la medida de lo posible, digamos, esta penetración. Ese es el punto, ¿no? Fíjese, el Huallaga, que es la zona exitosa, digamos, de la que estamos conversando, tuvo también este problema de corrupción de militares muy fuerte. Muy fuerte, eso es la verdad. Eso fue terrible. Pero en cuanto a los procesos, ¿no tiene usted temor de que al participar, porque los que manejan esto normalmente es la policía, ¿no? Entonces hay unos procesos, ahí me explicaba el otro día el general Hidalgo, que había estado aquí, hay unos procesos muy puntuales
de los cuales los narcotraficantes se pueden agarrar si es que hay fallos. Claro. Y echar abajo procesos judiciales importantes contra narcos importantes. Eso es cierto. Vea usted, hoy día se ha dado esta facultad a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para que haya interdicción. Obviamente que esta ley tiene que ser reglamentada y tiene que ser puesta en operaciones, con lo cual creo que se le genera un problema bastante fuerte al comando conjunto, porque una cosa es dar la facultad y otra cosa es operativizarla. La policía, por la propia formación, la propia estructura, la propia, digamos, visión que tiene de la ley, es cuidadosa en los procesos legales, precisamente para poner en salvaguarda, por ejemplo, las pruebas. Las Fuerzas Armadas no tienen necesariamente esa preparación. Digamos, cambiar esto creo que va a representar, digamos, un esfuerzo mayor, que espero de resultados, por supuesto, porque todos los peruanos creo que quisiéramos de que esta ley pueda, ojalá tenga una buena aplicación, ojalá pudiera contribuir a la derrota del narcotráfico y el terrorismo en el Brain. Pero yo creo de que esa va a ser una de las dificultades que tiene que afrontar, digamos, el comando conjunto específicamente, de cómo hacer, digamos, de que los elementos de maniobra de las Fuerzas Armadas puedan tener el cuidado y de poder intervenir en forma correcta. Porque ciertamente una intervención, digamos, que tenga fallos puede, en efecto, desbaratar de esfuerzos conexos que pueden estar haciendo la Policía Nacional. Claro, ¿cierto? también la policía hace su trabajo. Y es verdad que la policía tiene más experiencia en este tema. Bueno, un poquito zapatero a tus zapatos, por ¿no? Eso Entonces... es que es muy serio el tema, porque, a ver, como me decía el otro día, y además lo he visto yo a lo largo de mi carrera, los narcotraficantes tienen muy buenos abogados, o sea, tienen todo un tema para defenderse cuando hay una operación de interdicción. Entonces el general decía, no es que pasa el avión y, chapa el avión tiene droga, no es que pasa el camión, chapa el avión, no, hay un trabajo de inteligencia, hay todo un procedimiento de inteligencia para lograr un proceso judicial que lo meta preso. Y procesos formales, porque el hecho de estar en estado de emergencia no significa una supresión del Estado de Derecho. Por eso. Cuando usted dentro del estado de emergencia hace un decomiso, una captura, usted tiene que resguardar los estándares del debido proceso, por ejemplo, porque de lo contrario toda la intervención se invalida. Entonces, este es un tema, obviamente, de que el reglamento de la ley y las directivas que puedan emanar del comando conjunto tendrá que solucionar. Hasta el momento, la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona de emergencia del Brain siempre han estado acompañadas de policía. Entonces, yo creo que eso va a tener que profundizarse porque la policía, en efecto, pues, es la institución del Estado que está capacitada y preparada para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Pero veamos, como le digo, de cualquier manera, esto, digamos, es un giro que se da, se está haciendo cosas nuevas y creo que en este caso nosotros tenemos que confiar en el talento, digamos, de nuestros mandos militares, de nuestros gobernantes para formular, ojalá, votos porque ojalá esto pueda funcionar. Muy bien, general. Muchísimas gracias a usted por haber venido a darnos estas luces y esta explicación. Y de verdad recordar el modelo Huallaga, muy interesante para poder un poco también tener más claridad, ¿no?, respecto a lo otro. Sí, pues finalmente lo que nos importa a nosotros como peruanos que somos es de que se cierren estos espacios, porque permítame con eso ya terminar y decir de que, por ejemplo, en la zona del Brain, algo que debe preocuparnos a todos nosotros, por lo menos de mi perspectiva, los únicos que están haciendo política son los elementos de este nuevo Partido Comunista reciclado y que quiere facarizarse. Mientras nosotros tenemos dudas en lo que es la ideología democrática y mientras nosotros de repente acá en Lima estamos enconados en la lucha política, estos elementos, ¿no es cierto?, residuales de Sendero Luminoso, están modernizándose. Hoy día salen con una nueva, digamos, con un nuevo disfraz, pero es un disfraz no solamente, digamos, de apariencia, sino también es un disfraz ideológico. Y comienzan a hablar de justicia social, de pobreza, qué sé yo, y cambian las metodologías. Esto podría en algún momento seducir o afianzar la ideología de determinadas personas, especialmente algunos jóvenes. Y yo creo que la democracia, y permítame esta apreciación, las instituciones de la democracia, incluso los partidos políticos, poco estamos haciendo para poder contrarrestar ese discurso que nosotros podemos ver acá barato, qué sé yo, con el discurso, digamos, político que también tendría que extenderse al Brain.
porque la lucha en el BRAE no solamente es una lucha, digamos, militar, sino también es una lucha, reitero, política, en la cual me parece que tenemos que hacer más cosas. Muy bien dicho, exactamente, estoy de acuerdo, general. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y al volver vamos a hablar de violencia familiar, de violencia sexual, y les vamos a decir qué herramientas tienen, porque las hay. ¿Qué herramientas puede utilizar usted que me está viendo para poder defenderse de una agresión? Ya volvemos.